Miren, las últimas clases las dedicamos a introducir el libro de Eclesiastés. En lo personal me gusta muchísimo el libro de Eclesiastés y les voy a comentar por qué estoy insistiendo en seguirlo estudiando. El libro de Eclesiastés, ya habíamos hecho algún análisis de introducción y creo que quedaron claras algunas cosas. Y primero vamos a ver qué se nos quedó grabado hasta el momento, así de lo esencial, y luego les explico por qué es tan importante. ¿Alguien recuerda algo que le haya dejado el análisis que hicimos y los primeros comentarios que hicimos acerca del libro de Eclesiastés? ¿Qué resumen podríamos tener en algunos puntos? Un primer punto, ¿qué podría ser de este libro? Vanidad de vanidades. Bueno, lo que no quisiera es que se nos quedara eso grabado, justamente, pero es interesante porque si así lo recordamos, pues está bien, es una forma de recordarlo. Hablamos del tiempo. ¿Sí? ¿Alguien más iba a comentar algo? Sí, que lo que hace Salomón sí. Es darse cuenta de qué tan bajo ha caído él, y pues a pesar de que dice que todo es vanidad, que pareciera que nada sirve, lo único que funciona es no despegarse de Dios. Es una muy buena aportación, sí, gracias. Dime, tú decías. Bueno, sí, en parte era un poco de lo que dice mi esposo, que a pesar de que él atesoraba muchas cosas, tenía muchas riquezas, muchos excesos, podría decir también, él sentía que no estaba completo, que no precisamente el vacío que nos deja cuando estamos separados de la gracia de Dios, cuando cumpliendo, tenía ese vacío. Con alimentar el espíritu, sí. Exacto, no depender de las cosas y estar lleno del Espíritu de Dios. Muy bien, eso es parte de lo que en realidad nos enseña, pero ¿saben que estas dos cosas importantes, particularmente las cosas que dijo Hugo y Lupita, que dijeron ellos, son muy importantes, pero es justo el trasfondo? Lo curioso es que a simple vista el libro de Eclesiastés no lo presenta así de sencillo, así de directo, ¿verdad? Y es ahí lo interesante. Miren, este libro es en realidad muy diferente a todos los demás libros de la Biblia. Ya lo habíamos clasificado, habíamos dicho que había libros de cierto carácter, con cierto contenido, que eran clasificados como Sapiensales. Unos libros eran históricos, Sapiensales. proféticos Sapiensales. y sapiensales, o intelectuales, ¿verdad? De conocimiento. Los libros históricos, lo repito, bueno, es muy sencillo. Todo lo que nos relata, ¿verdad?, una historia, lo que nos cuenta algo. El Génesis nos cuenta la creación del mundo. Los evangelios nos cuentan la presencia del Señor y su venida y sus promesas y las profecías cumplidas en ese momento. Justamente los libros proféticos nos dan profecía, nos dan aviso que viene a cumplirse después. Los libros sapiensales nos dan sabiduría, pero no es una sabiduría de hombre, es una sabiduría justamente divina, una sabiduría santa, una sabiduría superior a todas las sabidurías. Y en este caso lo que es tan importante, y por eso vamos a tomar un poco más detenidamente el libro de Eclesiastés, es que al rey Salomón, cuando él pidió que el Señor le diera sabiduría para gobernar al pueblo, dice la palabra de Dios que le dio más sabiduría que a cualquier otro, y le dio muchísimas riquezas, tal vez más riquezas que a cualquier otro en su momento, el poder y las riquezas que tenía. Bien, ¿por qué es tan importante y tan diferente este libro? Porque no es la palabra de Dios la que está expresada en esas líneas, es el pensamiento de hombre el que se está expresando. Les hago esta aclaración y lo vamos a decir con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque justamente si tomamos el libro de Eclesiastés y tomamos un renglón, y como decía nuestra hermana Chela, que esto se nos graba, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si mostramos eso a alguien o si lo leemos a simple vista, pues es algo pesimista. Y si seguimos leyendo y dice todo esto no tiene sentido, la vida es un correr tras el viento, ¡wow! ¿Eso dijo Dios? No, eso no dijo Dios, ¿verdad? Es muy importante, eso no es la conclusión de Dios, no es el mensaje de Dios, es la reflexión de un hombre en el momento en que está buscando llenura
en las cosas materiales y no en Dios. Y no tanto en las cosas materiales, sino en las cosas racionales que se alejan de esa dependencia, esa devoción, esa consagración con Dios. Entonces sí es muy importante que lo estudiemos, porque podríamos caer en el error de que cuando volvamos a leerlo por alguna cita o por porque pasamos por ahí, no tanto porque lo estudiemos a fondo, podríamos volver a confundirnos y decir, bueno, aquí se contradice. No, la palabra de Dios nunca se contradice. Entonces eso es la luz que tenemos, ¿verdad? Que ninguna palabra de Dios, escuchen esto, que nos deje en pesimismo, es directamente hablada por Dios. Es una apreciación humana. Entonces, como este libro, el 90% de este libro en su contenido es pesimista y negativo, es muy importante que lo veamos. Ahora les pido paciencia, no es que vayamos a ver los 12 capítulos detalladamente renglón por renglón, pero sí podemos ver los grupos, porque a veces repite las cosas en diferentes capítulos. Podemos ver las cosas que él confronta y las que se nos expone aquí. Entonces, una cosa a saber, muy importante, es que este es el libro favorito de los ateos. ¿Para qué crees en Dios? Mira, aquí dice que igual se van a morir el sabio que el necio. ¿Para qué estudias? Mira, Dios está equivocado. Mira, no dice que la vida no tiene sentido. Entonces, ¿para qué esto nos trajo aquí? Dios está contradiciendo. Entonces, Eclesiastés es un arma bien poderosa porque ellos lo ven escrito y la conclusión aparente es esa. Entonces, de veras que le han hecho monumentos al libro de Eclesiastés en el sentido de negar a Dios o de ridiculizar o de anular todas las bendiciones que Dios nos da, porque tenemos a un rey Salomón con tanta sabiduría, con tanto conocimiento, que de pronto se encuentra reflexionando fuera de su santidad, fuera de su devoción, simplemente como hombre. Y si el rey Salomón, fíjense qué sabio es Dios, si él con tanto entendimiento y tantas riquezas llegó a pensar eso, ¿a dónde podríamos llegar nosotros? Que no sabemos tanto como él, que no sabemos y que no tenemos tanto discernimiento como se lo dio a él. Puede ser que estemos más pesimistas en momentos como los que pasó él. Entonces, la finalidad de este libro es una advertencia, es un aviso para no llegar a pensar así. Y esto es muy delicado. Muchas veces al hombre le tarda tiempo, el hombre tarda tiempo a veces en llegar a reflexiones profundas y conscientes y consistentes en su vida. A unos les pasa muy tarde, a otros les pasa muy temprano. Fíjense que es lamentable cuando a los jóvenes les pasa pronto. Hay muchos suicidios por eso. Los jóvenes se confrontan, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué sirve? ¿Recuerdan aquello que decíamos del grupo este de rock, Pink Floyd? Que decía, ¿para qué estudias? Eres un ladrillo más en la pared, no tiene sentido la vida. Y un montón de suicidios en ese tiempo, a raíz de escuchar esto que está diciendo, no sirve de nada. Entonces es peligroso que un joven sin el Espíritu de Dios, sin la esperanza viva que tenemos nosotros, llegue a esas reflexiones. Ahora, también es muy triste para alguien de edad avanzada que de pronto mire para atrás, como lo era el momento de Salomón, y diga, ¿y de qué sirve? Y que empiece realmente a deprimirse, como decíamos la vez pasada. La depresión consiste en realmente en una enfermedad. Entonces, pues es más fácil sacar a un joven de una tristeza porque tiene su vida por delante, pero convenzan a un viejo que su vida tuvo sentido. Es más difícil, ¿verdad? En ese sentido lo estoy exponiendo. Entonces sí es muy peligroso que el libro de Eclesiastés esté en manos de quien no conoce el trasfondo de la vida, ¿verdad? Vamos entonces a recordar que habíamos visto en la última clase. Habíamos hablado acerca del tiempo. Habíamos dicho que el tiempo, había un tiempo para cada cosa. Sí, tal vez nos ayude la hermana si no tenemos micrófono el día de hoy. Ya está, estamos tranquilitos, gracias. Yo creo que me escuchó el nene. Muy bien. Entonces, habíamos hablado mucho acerca del tiempo, podríamos hablar mucho más. El caso es que comprendamos que hay un tiempo para cada cosa. Me gustaría preguntar, ¿qué es el tiempo más importante para un cristiano? ¿Cuál es el tiempo más importante? Así es.
Así es, cuando estamos en la presencia de Dios. Entonces, no es lo más importante cuando estás comiendo bien contento, cuando estás trabajando en algo aunque te guste, cuando estás paseando con tu familia, aun cuando sea sagrado ese momento, porque bíblicamente es sagrado, pero el mejor tiempo, el deleite más grande es cuando está en presencia de Dios. De toda la semana, ¿cuál es el tiempo más sagrado? Este es nuestro tiempo más sagrado. Cuando hablamos de la importancia del Día del Señor, yo siempre les decía, es una ley y es una bendición, porque el Señor dice que viene con nosotros. Es el tiempo más hermoso. Yo lamento que muchos no vengan, que muchos prefieran hacer otro tipo de cosas y que no consagren este tiempo, que es el tiempo más hermoso en toda la semana, en las 52 semanas del año. Pues el domingo es el día más importante y hay que consagrarlo así. A esa reflexión tenemos que llegar cuando comprendemos la importancia del tiempo y cómo aplicarlo. Sí. Yo creo que algo muy importante antes, no sé, desde mi punto de vista, antes de que continúes, independientemente de que sea un libro de un pensamiento humano, si el Señor decidió incluirlo en los 66 libros de la Biblia, es porque el Señor quiere que nos demos cuenta que como humanos podemos tener esos pensamientos, pero la reflexión es que sin Dios no vale nada. O sea, que como humanos lleguemos a ese pensamiento. O sea, independientemente de lo que tú dices es difícil, es pesimista, es humano, el Señor lo dejó ahí por algo. Sí, muy bien, es importante, gracias. Sí, es cierto, miren, definitivamente que Dios nos quería mostrar que si al hombre más sabio le hizo reflexionar, nos está llevando a reflexionar. Y este libro es para aprender, para conocer. Entonces, no es malo hacerse cuestionamientos, es muy sano. ¿Qué estoy haciendo en esta vida? La respuesta ya la conocemos, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo en esta vida? ¿Para qué nos creó el Señor? Para conocerle. Para adorarle, claro. Se nos presenta, se nos muestra y luego le adoramos, luego le servimos. A veces nos pareciera que es trágico. Le voy a dedicar mi vida a Dios. ¡Wow! Voy a sacrificar. Para eso estamos hechos y no quiere decir que estemos de rodillas en la iglesia toda la semana. Quiere decir que todo lo que hacemos, lo hacemos en agradecimiento y en honra de Dios. Entonces hay una manera de vivir, es lo que estamos aprendiendo. Entonces reflexionar y hacerse preguntas es muy importante. Y fíjense que el señor Agustín, el sabio que fue llamado San Agustín, porque en estos tiempos en que solamente la Iglesia Católica conocía de la Biblia, él era el único que escribía reflexiones, que hacía estudios y hacía su teología, el único en ese momento. Y él dijo, no cabe duda que la forma en que uno puede aprender más es haciéndose preguntas, preguntando el por qué. Los niños, ¿cómo aprenden? Creciendo, haciendo preguntas, siempre preguntando. Y de hecho necesitamos hacernos preguntas. Les digo como una anécdota. Alguna vez entré a un sector militar en Francia por algunos documentos. Y pues por fuera ves el cuartel, pero una vez que estás adentro haciendo trámites, a la hora de salir, dice para ellos, para instrucción del ejército, dice, hacer una pregunta es desobedecer. ¡Wow! ¿Verdad? Haces nada más lo que te digo, no hagas preguntas. Y el Señor nos dice, no, haz preguntas, reflexiona, ¿no? Entonces nos quiere llevar a un entendimiento, a un conocimiento siempre. El Señor nos da la luz, nos da claridad. El Señor no es oscuro, no es algo que tengamos que ocultar. Tenemos que llevar el Evangelio afuera, ¿verdad? Su palabra hay que exponerla. Es un Dios de conocimiento, de verdad, de sabiduría. Muy bien. Bien, hablamos de barbaridades que hizo este rey Salomón. Y bueno, en Primera de Reyes 6 y 7 nos comenta que tardó 7 años para hacer el templo de Dios, muy consagradamente, muy dedicado, pero tardó 13 años para hacer su casa, que era mucho más grande que el templo. Entonces pues, se le escapó el sentido de su vida. Leo para ustedes rápido Eclesiastés 2, del 4 al 8, dice,
Realicé grandes obras, me construí casas, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines. Todo esto en plural: casas, viñedos, huertos, jardines. Y en ellos planté toda clase de árboles frutales. También me construí aljibes para irrigar los muchos árboles que allí crecían. Me hice de esclavos y esclavas, plural. Y tuve criados y mucho ganado vacuno y lanar, que todos los que me precedieron en Jerusalén. Amontoné oro y plata y tesoros que fueron de reyes y provincias. Me hice de cantores y cantoras, disfruté de los deleites de los hombres. Formé mi propio harén con los bienes. Cuando los bienes son tantos, son males. Esa es una sabia reflexión. Tuvo 2 frases para decir algo sabio y lo demás que hizo fue error.